Habilitar, listo. Entonces, vamos a trabajar ahora lo que respecta ya a lo que son en sí las identidades trigonométricas, ¿sí? Para esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, chicos, tendrán listo habilitadas las cámaras y cerrado micrófonos, por favor. Entonces, es importante aquí que tomemos en cuenta lo que respecta a lo que es en sí una identidad. Recuerden que yo les dije que una identidad no era una ecuación, sino era una igualdad. Entonces, en base a eso debemos nosotros trabajarnos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en una ecuación hay que igualar términos, hay que pasar términos de un lado a otro, mientras que en una identidad no. Lo que está en el lado de izquierdo tiene que comprobarse que es igual al lado derecho o viceversa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ir viendo algunos ejemplos de lo que son las identidades para poder ir explicando cómo es el proceso. Son similares a los que ustedes ya hicieron en los ejercicios que les dije del cuaderno, ¿sí? Entonces voy a habilitarles como presentación de diapositiva para que puedan ir observando con el cursor lo que les voy marcando, ¿ya? Listo, chicos. Aquí tenemos lo siguiente. Fíjense, hay un ejemplo que dice comprobar la siguiente, que la siguiente ecuación es una identidad, ¿sí? No me dice en ningún momento resuelva la ecuación. Solo me dice que compruebe que esta ecuación, ¿por qué dirá que esta es una ecuación? Porque hay una igualdad. ¿Estamos? Siempre que haya una igualdad, es una ecuación. Entonces me dice, compruebe que la siguiente ecuación es una identidad. Y me dice, cotangente de S más 1 es igual a la cosecante de S que multiplica al coseno más el seno. Aquí hay algo importante, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con identidades trigonométricas, la mayor parte de identidades trabajan en base a la función seno o coseno, ¿sí? Tenemos dos lados en la identidad, el lado izquierdo y el lado derecho. Como consejo, busquen siempre tratar de resolver lo que esté más complejo, en este caso, por ejemplo, en el lado derecho, ¿sí? En el lado izquierdo está sencillo, pero en el lado derecho podemos convertirles todo a función seno y coseno, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí toma en cuenta solo lo que está en el lado derecho. Para resolver, pone la cosecante por el coseno más el seno es igual. La cosecante sabemos que es igual a que a la función inversa del seno, ¿sí? Y multiplicado por el coseno más el seno, ¿no es cierto? ¿Qué me va a quedar? Es una multiplicación de fracciones, propiedad distributiva. Lo que estoy haciendo es distribuyendo la propiedad como tenemos aquí, ¿no es cierto? Propiedad distributiva de fracciones. Entonces, al resolver esto, ¿qué me queda? Coseno de S sobre el seno de S más seno de S sobre el seno de S, ¿sí? Por lo tanto, el coseno sobre el seno, ¿a qué es igual? Es igual a la cotangente, ¿no es cierto? Entonces reemplazo, en vez de poner coseno seno, pongo cotangente. Más, al simplificar esta expresión me queda 1. Y se comprueba que esto es igual a lo que está en el lado izquierdo, lo que tengo acá, ¿sí? Entonces fíjense en cómo nosotros vamos comprobando una identidad. La identidad es importante que ustedes tomen en cuenta las funciones trigonométricas, ¿sí? Aquí aplicó dos funciones, la función cosecante y aquí aplicó la función cotangente. Entonces, en base a esto, reemplazó en los datos y pudo obtener. Como les dije, pueden trabajar con el lado izquierdo o con el lado derecho, pero como recomendación, traten de resolver lo que esté más largo o más complejo, ¿sí? Entonces, en este caso, trabajó con el lado derecho y comprobó que fue igual al lado izquierdo. Cuando usted ya llega a obtener la identidad comprobada, ahí termina el ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, chicos. Cuando ustedes ya comprueban esa identidad, ahí culminó el ejercicio. ¿Estamos claros? Ya, de esta primera parte, ¿alguna pregunta? ¿Está claro cómo resolvimos esta identidad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Habilitarán cámara? Vale del Castillo. ¿Habilitarán cámara? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Está claro? Dígame a quién pregunto, por favor. yo, Alejandro, ¿puede repetir la parte del principio, cómo le movió a la parte derecha, por favor? Ya. Esta parte derecha es lo que está más complejo, ¿cierto? ¿Sí? Aquí lo que yo tengo que tomar en cuenta es que esto es lo que me va a permitir convertir en funciones seno y coseno porque aquí tengo una cosecante. Entonces, saco aparte lo que voy a trabajar.
Entonces, en este caso, saqué lo que está en el lado derecho para resolver. Entonces, la cosecante sabemos que es la inversa del seno, ¿sí? Que multiplica las dos funciones coseno y seno. Entonces, aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación y me queda el coseno por 1, coseno de S, sobre el seno de ¿Distributiva, S. papi? Sí. Esta es la distributiva. No, no puede ser como mínimo. No, 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 el mínimo no le estamos sacando. Aquí no le estamos aplicando como es factoreo, sí, porque aquí es como que estuviera al contrario ya factorado, sí. Entonces, aquí lo Ya. único que aplicamos es la distributiva. Entonces, al aplicar la distributiva me va a quedar la expresión coseno sobre seno más seno sobre seno. Recuerden que aquí utilizamos funciones trigonométricas, entonces el coseno sobre el seno va a ser igual a la cotangente, ¿no es cierto? Más el seno sobre el seno va a ser igual a ¿qué? A 1. Por lo tanto, ahí comprobamos que la identidad se cumple, ¿sí? Que lo que está en el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho, ¿sí? ¿Está claro? Ujú. Ya, vamos con el siguiente. Tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, dice la tangente al cuadrado de un ángulo es igual a esta expresión y 1 sobre menos 1 menos seno al cuadrado, ¿sí? Aquí en cambio va a trabajar con el lado izquierdo, les dije, con cualquiera de los dos lados pueden trabajar, ¿sí? Lo importante es que ustedes al final obtengan lo mismo, tanto en el lado izquierdo como derecho. Dice lo siguiente, aquí tenemos, otra vez aplica la propiedad distributiva. Fíjese en la propiedad distributiva de la multiplicación y encuentra tangente al cuadrado de x por 1, tangente al cuadrado de x. Más, multiplicado los dos, me queda tangente por cotangente, los dos al cuadrado. Luego, ¿qué es lo que aplicamos aquí? La cotangente al cuadrado, ¿a qué es igual? A la función inversa de la tangente, ¿sí? Entonces, aquí estamos trabajando con las funciones tangente y cotangente. Entonces, aquí, al invertir, me queda 1 sobre tangente al cuadrado, que multiplica la tangente al cuadrado. Simplificado los dos términos, me queda Aún. tangente, me quedaría 1 más tangente al cuadrado, ¿sí? Y esta expresión ustedes tienen en las identidades pitagóricas. En las fórmulas de las identidades pitagóricas está esta función que dice que la tangente al cuadrado más 1 va a ser igual a la secante al cuadrado. ¿Estamos? Entonces lo que hago A aquí, ver, este ¿cómo? de aquí, fíjense en aquí, este que obtuve como resultado de todo esto, ¿no es cierto? Esto Ujú. me dice que es igual a que a la tangente al cuadrado de x más 1. Pero recuerden que había fórmulas de identidades trigonométricas que les indiqué en la clase anterior, en la que decía que cuando yo tengo esta expresión, es lo mismo que tener secante al cuadrado. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. En vez de poner tangente al cuadrado de x más 1, lo que pongo aquí es secante al cuadrado. Y la secante al cuadrado, a su vez, ¿a qué es igual? A la función inversa, ¿no es cierto? A la función inversa, que es 1 sobre el coseno, ¿sí? La función inversa del coseno. Entonces reemplazo por la función inversa y me queda esta expresión, 1 sobre coseno al cuadrado. Cuando ya tengo este resultado, en otra fórmula que sacábamos nosotros, ¿se acuerdan que decía seno cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1? Ahora lo que hace es despejarle al coseno para que me quede 1 menos seno al cuadrado. ¿Por qué hace esta expresión? Porque en la respuesta le deja expresado así. No le deja expresado solo como coseno, ni tampoco le deja expresado como secante. Si aquí le dejara solo como secante al cuadrado, el ejercicio terminaría hasta aquí. O si le dejara expresado como 1 sobre coseno al cuadrado, el ejercicio terminaría aquí, ¿no es cierto? Pero tenemos siempre que llegar a la respuesta que está al otro lado. Entonces, como la respuesta que está al otro lado me dice que es 1 menos seno cuadrado, hay la fórmula que dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, despejo el coseno y obtengo este resultado. Entonces, en vez de poner 1 sobre coseno al cuadrado, lo que estoy poniendo aquí es 1 menos seno al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Fabi, Ujú. ¿puede repetir la parte, o sea, de cómo le cambió la parte del principio? ¿En qué parte de las tangentes? Aquí, donde estoy marcando. Desde el principio. A ver, aquí les dije que con nosotros ustedes van a trabajar en esta parte, ¿no es cierto? Ujú. Lado izquierdo, ya. Si trabajo con el lado izquierdo, debo llegar al lado derecho. El objetivo es llegar a esta respuesta. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿qué hago? Primerito, aplico la propiedad distributiva de la multiplicación. Si está claro esta parte, ¿no es cierto?
Ya. Ya, segundo, ¿qué hago? La cotangente le reemplazo por la inversa de la tangente, que es 1 sobre tangente del ángulo. Y también va al cuadrado porque la cotangente está al cuadrado. ¿Está claro este paso? No, o sea, pero me refiero, por qué hay dos tangentes ahí? Ah, porque aquí apliqué distributiva. Aquí tenía una sola tangente, ¿no es cierto? Pero Ujú. aquí apliqué la propiedad distributiva y al aplicar la propiedad distributiva me quedaron las dos tangentes. Ah, ya. ¿Sí? Eso. Y de ahí sí voy resolviendo, ¿no? Voy simplificando, llego a esta expresión, aquí aplico una identidad trigonométrica, llego a esta expresión, luego vuelvo a aplicar otra identidad trigonométrica, llego a esta expresión, y como el resultado no quedó aquí, sino me pide que exprese de esta manera, aplico la última identidad trigonométrica y obtengo este resultado. ¿Qué es importante aquí? Las fórmulas que yo les di en la clase anterior, que revisen esas fórmulas, porque en base a eso ustedes sacan lo que está acá. Aquí le está indicando cómo va sacando cada cosa, ¿no es cierto? Paso a paso, ¿sí? En los ejercicios no es necesario que le ponga esto que está en el lado derecho, ¿sí? Lo importante es que saque el proceso y llegue al resultado, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta del 2? ¿Ya quedó claro? Listo, vamos al siguiente. Habiliten cámaras, chicos. Están sin habilitar algunas cámaras. Necesito que revisar cámaras que estén habilitadas para ver que estén concentrados y atendiendo, por favor. Si no, no se observa que está del otro lado, que están haciendo en el otro lado, ¿sí? Tienen que estar habilitado cámaras. Ya, vamos al siguiente. Ejemplo 3. ¿Qué me dice en el ejemplo 3? Dice, este es el ejercicio, ¿sí? Compruebe que la siguiente ecuación es una identidad. Vamos a trabajar con el lado izquierdo, ¿sí? Dice, porque este es el más complicado para obtener el lado derecho. Entonces, aquí tenemos una expresión, ¿sí? Esta expresión es una fracción que en el numerador tiene un signo menos. ¿Qué es lo que hace aquí? Le separa a la tangente, el seno y el coseno. Con el signo menos, vuelve a copiar el denominador y vuelve a colocar el numerador, ¿sí? Entonces lo que está haciendo aquí en este caso es lo mismo que tenemos en el lado derecho. Separa los términos, separa del signo y obtenemos el proceso, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Luego nos dice, la tangente del ángulo le pone como numerador, pero como denominador le expresa 1 sobre el seno por el coseno del ángulo, que es lo mismo que tener multiplicado tangente por 1, tangente. Ya les indico por qué hace este proceso. Luego, la cotangente hace lo mismo. Separa el proceso, ¿no es cierto? 1 sobre el seno y el coseno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a aplicar? Dice, en este caso nosotros tendríamos que tomar en cuenta que la función tangente es igual al seno sobre el coseno del ángulo y la función cotangente es igual al coseno sobre el seno del ángulo. Fíjense en que aquí y a todo esto le dejó en términos de función seno y coseno, toda esta expresión, ¿sí? Ya no hay ninguna función tangente. Todo está ya en función de seno y coseno y tampoco hay función de cotangente. Entonces, cuando ya tiene esto expresado como una multiplicación, lo que hace es simplificar seno con seno y le queda 1 sobre coseno al cuadrado menos, aquí simplifica, en este caso coseno con coseno, perdón, y le queda 1 sobre seno al cuadrado. Cuando tengo ya esta expresión, lo que hace es convertirle a su inverso. 1 sobre coseno al cuadrado es igual a la secante al cuadrado y 1 sobre seno al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado. Y esto es lo que le está pidiendo que sea lo mismo del lado derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué T en vez de X tiene alguna relevancia? A ver, Isaac, ¿cierto? Sí, Ya, no tiene ninguna relevancia que utilicen diferentes ángulos. Puede tener como X, como Y, como T, no hay problema en eso, ¿sí? y como alfa. ¿Sí? Alfa, beta, gamma. Son nombres que les dan a los ángulos. En este caso le pone como el ángulo P en este caso. ¿Sí? Anto, ¿te puedes silenciar, por favor? Ya, ¿sí está claro, Isaac? Sí, Fabi, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Recuerden, chicos, que es importante tomar en cuenta que siempre tengo que llegar al otro lado, ¿sí? A lo que me está pidiendo. Entonces, en este caso, con tangente y cotangente no me sirve. Convierte todo a función seno y coseno para luego simplificar y dejarle ya como fracciones. Y estas fracciones corresponden a los inversos de la secante y cosecante. Porque si me pide que la respuesta la exprese en secante y cosecante, lo que debo tomar en cuenta es que la secante es el inverso del coseno y la cosecante es el inverso del seno. Entonces, si yo trabajo todo el tiempo con tangente y cotangente, no me va a servir de mucho, ¿sí? Pero si yo le convierto todo a la función seno y coseno y simplifico, ahí sí ya puedo llegar a convertirles en secantes y cosecantes, ¿sí? Entonces, Javi, ¿cómo ajá, dijo lo de la secante es la inversa de qué? aquí dice secantes igual a la función inversa del coseno. Aquí está, ¿no? Esta es una fórmula trigonométrica. Recuerden, dice la secante es igual a la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Sí, listo, chicos. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya, aquí tenemos otro. Dice, compruebe la siguiente identidad. ¿Ya? Entonces, aquí va a trabajar, en cambio, dice con el lado derecho. Entonces, va a utilizar con este lado para poder obtener el resultado que le está pidiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Déjenme minimizar esta parte. Dice, se multiplica el numerador y el denominador del lado derecho por la función 1 menos seno de x. ¿Sí? Aquí lo que va a hacer es multiplicar, ¿no es cierto?, por 1 menos el seno de x, tanto, al lado derecho, tanto lo que está en esta parte izquierda como lo que está en su lado derecho, ¿no es cierto? Entonces multiplico 1 menos seno, que multiplica a 1 más seno, ¿sí? Y aquí el coseno multiplico por 1 menos seno. Esta expresión lo convierte como una diferencia de cuadrados. Al convertirle en una diferencia de cuadrados, lo que voy a obtener es 1 menos seno al cuadrado sobre lo que tengo en el denominador. ¿Sí? Aplico aquí una propiedad de lo que corresponde a la diferencia de cuadrados de factoreo. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría esta expresión trigonométrica que corresponde al coseno al cuadrado. El coseno al cuadrado es lo mismo que tener 1 menos seno al cuadrado. Por lo tanto, coseno al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Coseno simplificado estos dos, ¿no? Coseno al cuadrado con el coseno que tengo abajo me queda coseno en el numerador sobre 1 menos el seno, que es lo que está aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿por qué aplicó este proceso? Aplicó este proceso para poder eliminar o simplificar o reducir la expresión. Ojo, que si ustedes aplican esto, tienen que hacerlo tanto en el numerador como en el denominador para que se pueda simplificar en los dos. Caso contrario, no habría nada más que hacer aquí. Si ustedes se fijan, ahí terminaría el ejercicio, ¿no es cierto? Pero si yo multiplico por su inverso a los dos y multiplico el inverso y le multiplico y le divido a los dos, voy a tener ya una expresión que me va a poder permitir resolver el ejercicio aplicando las identidades trigonométricas. El ejercicio como está presente así, no hay cómo hacer nada, ¿sí? No hay cómo reemplazar funciones trigonométricas, no hay cómo hacer absolutamente nada aquí. Pero si usted le convierte eso inverso en este tipo de ejercicio, va a obtener este proceso, tanto en el numerador como denominador, y le va a permitir ya trabajar con funciones trigonométricas. Ya puedo trabajar con funciones trigonométricas y ahora sí simplifico. Y al simplificar me queda la expresión que me está pidiendo, en este caso en el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Listo, vamos avanzando. En este de aquí dice comprobar esta expresión de la izquierda igual a la de la derecha, ¿sí? Fíjense ustedes que en el lado derecho yo tengo un proceso de factoreo, ¿sí? Aquí yo tengo un trinomio. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces factoro como tal. Le factoro como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué voy a obtener? 1 más seno al cuadrado del ángulo. Ahora bien, me quedaría esta expresión en el denominador, coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, el coseno al cuadrado, aplicando una identidad trigonométrica, es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es convertir en este caso el coseno a esta expresión, que es una fórmula de identidad trigonométrica. Cuando ya tengo esta expresión,
Aquí en el denominador se convierte en ¿qué? Se convierte en una diferencia de cuadrados, como ustedes observan. 1 más seno de alfa que multiplica 1 menos seno de alfa. Con esto yo ya puedo simplificar el cuadrado con el que está en la expresión del lado izquierdo del denominador. Y me va a quedar 1 más seno de alfa por 1 menos seno de alfa, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso que hace aquí, factora, ¿sí? Cuando ya tiene factorado, lo que va a hacer luego es el denominador aplicar una identidad trigonométrica. Luego, en el siguiente paso que hace, simplifica. Llega a esta expresión, ¿sí? Entonces, cuando ya llega a esa expresión, puede ya determinar el valor correspondiente, ¿sí? Una identidad trigonométrica se puede comprobar de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, ahora bien, en el anterior ustedes tenían esta expresión, ¿sí? Dice secante al cuadrado más tangente al cuadrado menos secante de alfa menos tangente de alfa. En este caso, en el primero que les indiqué, trabajó con el lado derecho, ¿sí? Ahora, vamos a ver con el lado izquierdo. Con el lado izquierdo, fíjense aquí, solo saca la expresión que estaba en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, le convierte todo a función seno y coseno, aplicando la identidad trigonométrica. Seno, secante del ángulo es 1 sobre coseno. Tangente del ángulo es seno sobre coseno. Igual acá, cambiando los signos, ¿sí? Saca el mínimo común, porque son operaciones de fracciones. Saca el mínimo común, tanto en el numerador como en el denominador. Al sacar el mínimo común le queda esta expresión, ¿sí? Tanto en el numerador como denominador, luego que aplica extremos y medios, simplificando el coseno. Y le quedó 1 más seno de alfa sobre 1 menos seno de alfa. Esto que está en el lado izquierdo es lo mismo que está en el lado derecho. Y ahí se cumple la identidad. Entonces, ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos lados. Siempre va a O sea, llegar a en ese obtener el no mismo salió resultado. el mismo, como que ya de En la, este, de en, la en es- ecuación. ajá, en este vale lo que hizo es convertirle los dos para que se dé la igualdad. ¿Sí? Mm. Porque si no le convertía a los dos, no se le iba a dar la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, Ya. en este caso, lo que hizo es trabajar con los dos lados. Trabajó tanto con el primer lado como el segundo lado para poder llegar a un solo resultado, que es este. 1 más seno de alfa por sobre 1 menos seno de alfa. Y en el lado izquierdo, al trabajar también esto, llegó a lo mismo. ¿Estamos claros? Entonces, en Ujú. este ejercicio lo que hizo es trabajó en los dos lados para poder llegar a la identidad que le pedía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Les recuerdo siempre, miren, en todito va aplicando funciones trigonométricas. No hay ni un ejercicio que no deje de aplicar funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces tienen Todavía no que... entendí por qué Ujú. se eliminó el coseno. Acá, en esta parte, Ujú. porque cuando tengo ya una operación de fracciones, ¿no es cierto? ¿Qué tengo aquí? Tengo una suma de fracción en el numerador y una resta en el denominador, pero Ya. aplicamos extremos y medios, ¿se acuerdan? Extremos Ujú. los de afuera, medios los de adentro. Y al multiplicar extremos y medios, ¿qué me queda? Coseno sobre coseno. Por eso se simplifica el coseno con el coseno y me queda 1 más seno de alfa sobre 1 menos seno de alfa. Ah, ya. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Habiliten cámaras, Ay, pero chicos. siempre vamos a encontrar, o sea, la igualdad o va a haber veces que no se puede. Siempre tienen que encontrar la igualdad. ¿Sí? Es importante que Ya. siempre ustedes encuentren la igualdad, porque si no, no se cumple la identidad trigonométrica que les dé. Es importante que ustedes trabajen hasta que se cumpla la identidad trigonométrica. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo le dejaba expresado solamente en el lado izquierdo de esta manera el resultado, no iba a comprobarse que era igual a lo que estaba en el lado derecho, ¿no es cierto? ¿Qué me tocó hacer aquí? Trabajar con los dos lados. ¿Para qué? Para que ahí sí se cumpla. Miren, lo que saqué en el lado izquierdo debe ser igual a lo que está en lo que saqué en el lado derecho debe ser igual a lo que está en el lado izquierdo. Ahí termina el ejercicio. ¿Estamos claros? Ya. Ujú.
Listo. Vamos a ver ahora sí ejercicios que ustedes tienen en el propuesto 52. Yo le he trabajado los pares porque ustedes recuerden, no le he trabajado los que tienen que hacer de deber, ¿no? Solamente algunos que son como refuerzo para que ustedes realicen, en el deber tienen que hacer los múltiplos del 4, eran, ¿no? Y incluido el número 38 para completar 10 ejercicios, ¿sí? Entonces, he Pero ahí está el trabajado 4. en los pares, yo he trabajado algunos para que puedan tener como ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, aquí tienen el número 2, ¿qué me dice? La cotangente al cuadrado de un ángulo es igual a la cosecante del ángulo más 1 por la cosecante menos 1, ¿sí? Aquí fíjense ustedes que yo tengo un caso de factoreo, que es una diferencia de cuadrados como está en su lado derecho. En el lado derecho ustedes tienen esta expresión, ¿sí? A Ya. más B por A menos B, aquí es igual a cuadrado menos B cuadrado. Lo mismo, reemplazo los datos. Entonces, en vez de poner A, pongo cosecante al cuadrado y en vez de poner B, pongo 1. Entonces me queda como diferencia de cuadrados ya factorado, ¿no? Luego, Ya. la cosecante es igual al inverso de la función seno. Entonces me quedaría, como está al cuadrado, tienen que elevar igual al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? Cuando está al cuadrado. ¿Por qué salió el cuadrado acá? Porque multipliqué, ¿no es cierto? Me quedó, al aplicar factoreo, me quedó esto, cosecante al cuadrado. Por eso en la función inversa también me queda al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? De toda esta expresión que tengo aquí, saco el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Seno al cuadrado, ¿sí? Seno al cuadrado multiplicado por 1, seno al cuadrado, 1 menos seno al cuadrado. Pero recuerden que aquí, esta expresión que está aquí, es una identidad trigonométrica. ¿Qué me dice que esto es igual a qué? Al coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces me queda, en vez de 1 menos seno al cuadrado, me queda coseno al cuadrado sobre el seno al cuadrado. Y al aplicar este proceso, ¿qué obtengo yo? Obtengo la tangente, la cotangente, perdón, sí. Entonces la cotangente es la función inversa de la tangente, por eso me queda coseno sobre seno. Y como está al cuadrado, me queda cotangente al cuadrado, y ahí se comprueba la identidad, ¿sí? La Entonces, cotangente la es la cotangente es la inversa inversa de la del tangente, coseno. ¿no? La inversa de la tangente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso me queda coseno sobre seno, ¿ok? Ahora bien, recuerden que aquí aplica también factoreo. Aquí aplicó diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Y aquí aplicó también lo que corresponde a una identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica, vuelve a aplicar una función trigonométrica, una fórmula para llegar a obtener otro valor y aquí termina aplicando la función cotangente para comprobar el resultado del ejercicio, la identidad. ¿Sí? Entonces aquí trabajé todo con el lado derecho. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Mm, ¿Está claro ese ejercicio? El proceso, así como estoy haciendo yo, así tienen que hacer ustedes. ¿Estamos claros? Tienen que ir poniendo lo que está en el lado derecho, por ejemplo, de dónde saqué esta expresión, por ejemplo, ¿ya? De lo que apliqué el factoreo. ¿Estamos? ¿De dónde saqué esta expresión? De lo que Es que apliqué esta fórmula. ¿Estamos? Esto es en serio hay importante el que poner proceso. eso. Claro, Isaac, si no, ¿cómo me demuestra que sacó eso? A ver, dígame, Isaac. Porque está en mi mente, o sea, está bien, sí. Está en mi mente. Bueno, vamos continuando. Avancemos del siguiente. El 4 tenemos coseno al cuadrado menos seno al cuadrado es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Entonces aquí vamos nosotros a tomar en cuenta en el lado izquierdo, ¿cierto? Ujú. Para llegar al lado derecho. El coseno al cuadrado, ¿a qué es igual? Es una identidad trigonométrica que me dice que es igual a 1, la que tenía acá arriba, ¿no? 1 menos seno al cuadrado, que saqué de aquí, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Entonces reemplazo, en vez de coseno al cuadrado pongo seno, ¿ya? ¿Por qué le cambio al coseno? Porque la respuesta que está en el otro lado, todo me está dando en función seno, no me está dando en función coseno ninguna, ¿cierto? Entonces, si yo le cambiara, por ejemplo, aquí al seno, me va a quedar todo en función de coseno y nunca voy a llegar a comprobar que aparece en el otro lado el seno del ángulo y peor al cuadrado. ¿Estamos claros? Por eso es que ustedes tienen que ver qué es lo que más necesito aplicar de una fórmula para llegar al resultado. El objetivo, recuerden, es llegar a obtener lo que está en el otro lado. ¿Estamos? Entonces, en este caso, reemplazo los datos y me queda 1 menos seno al cuadrado menos seno. ¿Sí? Aquí lo que hago es sumar algebraicamente estos dos. Menos seno, menos 2 seno cuadrado. Y como ya tengo el resultado de acá, termina el ejercicio ahí.
Hay ejercicios que son cortos y hay ejercicios que son un poco largos. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar algunos procesos hasta llegar al resultado. ¿Sí? Ya. Papi, ¿y cómo sabe que era resta? Hay suma y Eh, no era Suma multiplicación, sin algebraica en embargo. estas dos de aquí. Ya, porque Ujú, fíjense que cuando nosotros tenemos dos signos negativos, ¿qué se hace en una operación algebraica? Se suman, ¿no es cierto? ya. Ya, como son signos iguales, sumo. Entonces me queda menos 1 y menos 1, menos 2. Seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Ujú. Ya. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos la tangente del ángulo más la cotangente del ángulo es igual a la secante que multiplica a la cosecante. ¿Ya? Si me está diciendo que llega al otro lado de la igualdad con las funciones secante y cosecante, recuerden que la secante y cosecante abarcan las funciones seno y coseno, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me interesa es trabajar en funciones seno y coseno, no en función tangente ni en cotangente. Entonces, por eso es que yo convierto estas funciones, la tangente, ¿no es cierto? Le convierto a la función seno sobre coseno y a la cotangente le convierto en su inverso también, que es coseno sobre seno. Ahí me va a quedar una operación de suma de fracciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos el mínimo común, ¿sí? Dividimos, multiplicamos y me queda en el primero seno al cuadrado. Más el dividimos para el denominador, me queda el coseno. Por coseno, coseno cuadrado. Realizamos este proceso que es la operación de suma de fracciones. Como tengo aquí esta expresión, seno cuadrado más coseno al cuadrado, la identidad trigonométrica, recuerden que hay una identidad trigonométrica que me dice que seno cuadrado más coseno al cuadrado es igual a, es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces lo que hago aquí es poner, en vez de esta expresión que está en el numerador, lo que hago aquí es ponerle ¿cuánto? 1. 1 sobre ¿cuánto? Sobre el coseno y sobre el seno, ¿cierto? Ujú. Si el 1 le divido para el coseno, ¿qué me queda? La secante. Y si el 1 le divido para el seno, ¿qué me queda? La cosecante. Y llegué a comprobar la identidad que me pide. ¿Sí? Entonces fíjense en este ejercicio, todo lo que está en el lado izquierdo, le trabajé ¿en qué? En funciones del seno y el coseno del ángulo. Eso es lo que hice. Trabajar todo en funciones del seno y coseno para llegar a obtener lo que me está pidiendo en secante y cosecante, porque la secante y cosecante también trabaja en función al seno y al coseno. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, Ya. Habiliten cámaras, chicos. No sé por qué cierran cámaras. Tienen que estar habilitadas cámaras. Vayan habilitando cámaras de algunos que están cerrados, por favor. Vamos avanzando al siguiente. Tenemos este ejercicio. Dice, la tangente del espera. ángulo. No, Ya, dice la no, no, tangente. siga. Gracias. La tangente del ángulo menos 1 sobre la cotangente es igual a 1 menos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Voy a convertir lo mismo, similar al anterior. Convierto la tangente y cotangente en qué funciones? Seno y coseno. La tangente es igual al seno sobre el coseno y la cotangente es igual al coseno sobre el seno, ¿no es cierto? Pero recuerden que está en el denominador, ¿sí? ¿Qué aplicamos luego? El proceso de aquí se mantiene, pero acá aplicamos extremos y medios, porque es una fracción, ¿no es cierto?, de división. Y al aplicar extremos y medios lo que hace es que invertir, me queda el seno arriba y el coseno abajo. Cuando tengo esta expresión, multiplico seno por seno, seno cuadrado. Coseno por coseno, coseno al cuadrado. Pero la respuesta me está dando en 1 menos coseno al cuadrado sobre el coseno al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que hago aquí es aplicar la fórmula de identidad trigonométrica o pitagórica. Y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Despejo la función seno y me queda 1 menos coseno al cuadrado. Y esto es lo que reemplazo acá. En vez de poner el seno al cuadrado, lo que reemplazo es por 1 menos coseno al cuadrado. Y ahí compruebo la identidad. ¿Sí? Si la identidad en el lado derecho me quedaba solo así, ya estaba terminado el ejercicio aquí. ¿No es cierto? Pero como me dice que debo convertirle hasta que me quede esta expresión, aquí aplico la identidad pitagórica y llego al resultado que me está pidiendo en la identidad trigonométrica.
Cuando ya compruebo, ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí trabajé con funciones igual, seno, coseno. ¿Para qué? Para llegar a lo que me está pidiendo al otro lado. ¿Sí? El siguiente, ustedes tienen la secante sobre la tangente. ¿Ya? La secante, primero le convertimos en la inversa del coseno, 1 sobre el coseno. La tangente, igual le convertimos, seno sobre coseno. ¿Ya? Y me dice que compruebe que eso es igual a esto que está acá. Ya. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Cuando ya convertimos la secante y la tangente, extremos y medios porque es una división de fracciones. Y me va a quedar esta expresión. Coseno del ángulo sobre el coseno por el seno es igual a ¿qué? Ahora acá, fíjense en este lado. Yo tengo una raíz cuadrada. ¿De dónde saco esta raíz cuadrada? Cuando voy al ejercicio, a la identidad trigonométrica, yo tengo esta expresión, la original, ¿no es cierto? Seno cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Despejo el seno, ¿no es cierto? Y me quedaría 1 menos coseno al cuadrado. Pero la respuesta no está como 1 menos coseno, sino está como raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Le extraigo la raíz cuadrada del seno y me queda seno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado. Y ahí es lo que llego a obtener esta expresión, ¿cierto? Entonces yo ya reemplazo, como ya sé que esta expresión es lo mismo que tener el seno del ángulo, en vez de poner esto, coloco 1 sobre el seno del ángulo. Y en el anterior simplificado estas dos expresiones, ¿qué me queda? 1 sobre el seno del ángulo. 1 sobre el seno, ¿a qué es igual? A la cosecante. Por lo tanto, la expresión me queda cosecante del ángulo es igual a la cosecante del ángulo. ¿Sí? ¿Está claro cómo apliqué en este proceso este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, dígame. Ah, no, o sea, decía que estaba claro. Ah, ya. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Pero me puedo volver a repetir, porfa, el O sea, ejercicio? Todo el ejercicio. Sí, porfa. Ya. Gracias. Fíjense aquí. Voy a trabajar primero con el lado izquierdo, ¿no? Me dice secante sobre tangente. La secante es la inversa del coseno. Entonces pongo 1 sobre coseno en vez de secante. La tangente me dice función seno sobre coseno. Entonces pongo la función seno sobre coseno que es igual a la tangente. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Tengo una división. Aplico extremos y medios. Me queda esta expresión. Coseno sobre coseno por seno. Voy al otro lado. Tengo una raíz. Tengo que saber qué hacer con esta raíz. Voy a la identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no es cierto? Despejo la función seno porque está expresado al otro lado como 1 menos coseno y extraigo la raíz cuadrada del seno para obtener lo mismo que tengo en el denominador de la identidad en el lado derecho, ¿sí? Cuando ya tengo esto, lo que hago es reemplazar. Entonces, en vez de poner 1 menos coseno al cuadrado, pongo solamente seno, porque ya saqué de acá, del lado derecho, ¿sí? Entonces me queda 1 sobre el seno. Simplifico el coseno del ángulo arriba en el numerador y denominador y me quedó 1 sobre seno es igual a 1 sobre el seno. Hasta aquí ya está comprobada la identidad, ¿no? Lo que estoy haciendo es un paso adicional. ¿Para qué? Para dejar expresado en función cosecante. ¿Sí? Cosecante, cosecante. Pero aquí ya llegó a comprobar la identidad. ¿Estamos claros? Ahí ya quedó claro. ¿Quién me estaba preguntando? Sí, profe. Ya, listo. Ya, gracias, profe. Vamos en estos. Dice, seno cuadrado más seno cuadrado del ángulo de 90 grados menos alfa es igual a 1. ¿Qué hago aquí? Entonces aquí tomo en cuenta, en este caso, ¿no es cierto?, la propiedad distributiva. ¿Sí? Seno al cuadrado de 90 menos seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Simplifico porque es positivo y negativo y me queda seno cuadrado de 90. El seno de 90 es igual a 1. Entonces pongo, en vez de seno de 90, pongo 1 al cuadrado porque está al cuadrado, me queda 1. Y comprobé la identidad. 1 es igual a 1. Fíjense en que este fue cortito este ejercicio. Solo apliqué una propiedad distributiva de la multiplicación, reduje términos semejantes, reemplacé el valor del seno de 90 y obtuve el resultado. ¿Sí? Ya. Vamos con el siguiente. Tienen 1 más ¿cuánto? Les dice 1 más tangente al cuadrado por el seno al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que les está diciendo. Que multiplica al seno al cuadrado es igual a la tangente al cuadrado. ¿Sí? Entonces resuelvo lo más complejo.
porque aquí ya es el resultado final, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, la tangente al cuadrado le reemplazo en función seno cuadrado sobre coseno al cuadrado. Aquí tengo una suma de fracciones. Resuelvo esta operación. ¿Qué me queda? Coseno al cuadrado por 1, coseno al cuadrado, más coseno al cuadrado para coseno al cuadrado me queda 1, por seno al cuadrado, seno al cuadrado. Esta expresión es una identidad trigonométrica, que esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 1. ¿1 sobre cuánto? Sobre el coseno al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a lo que está al lado, que sería el seno cuadrado. Entonces, si multiplico estos dos, me queda seno cuadrado sobre coseno cuadrado, y esto aquí es igual a la tangente al cuadrado. Y ahí terminó el ejercicio. Fíjense en qué hice. Convertí la tangente en seno sobre coseno, resolví esta suma de fracciones, apliqué una identidad trigonométrica, nuevamente apliqué el proceso de la multiplicación de fracciones y apliqué la última función trigonométrica y llegué al resultado. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. En este ejercicio, ¿sí? Dice, tengo esta expresión, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo cómo vamos trabajando aquí. Primerito es una suma de fracciones. Identifico qué tengo aquí, suma de fracciones. ¿Qué debo hacer? El proceso algebraico. Sacar el mínimo común, dividir, multiplicar, ¿no es cierto? Y me queda en el numerador esta expresión sobre lo que saqué el mínimo común. Luego, ¿qué hago? Este de aquí, fíjense en que aquí yo tengo un trinomio, ¿sí? Resuelvo este trinomio, me queda. Es diferencia de cuadrados. No, no es diferencia de cuadrados porque está elevado todo al cuadrado, ¿sí? Recuerden que cuando todo está elevado al cuadrado se convierte en un trinomio al cuadrado. ¿Estamos? Ya. Factoro como tal, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Ya? Luego quito los paréntesis, ¿no? Y me queda esta expresión. De esta expresión, ¿qué hago ahora? Ubico, bueno, aquí está en forma ordenada, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado más 1 menos 2 coseno del ángulo. ¿Por qué le pongo de esta manera? Porque si ustedes se dan cuenta, fíjense que aquí nosotros tenemos el valor correspondiente a una identidad trigonométrica. Cuando yo tengo seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿a qué era igual esto? A 1, ¿no es cierto? Entonces, en vez de poner nuevamente esto abajo, pongo 1, más el 1 que tengo acá y menos 2 del coseno del ángulo. ¿Estamos claros de esa parte? Javi, y eso también hay que ponerle al lado como que decir que usamos esa regla de Pitágoras. Pueden ponerles en los primeros ejercicios que yo vaya viendo, sí, que están aplicando esas fórmulas. ¿Estamos? Cuando ya son más largos, le van haciendo directo, ¿sí? Ya, gracias. Ya. Entonces, ya tengo esta expresión. Les vuelvo a repetir esta parte. Saqué esta expresión ¿de dónde? De la identidad trigonométrica, ¿no es cierto? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De aquí saqué este 1. Le vuelvo a sumar el 1 que tengo acá, menos 2 coseno del ángulo. ¿Qué me queda esta expresión? 2 menos 2 coseno del ángulo. ¿Qué estoy aplicando en este proceso? Estoy aplicando... ¿Quién me dice? ¿Qué aplico aquí? Factor común. Factor Exacto. común. Muy bien. Aplico factor común. Saco el 2 y me queda la expresión 1 menos coseno. Se simplifica con el de abajo y me queda 2 sobre seno del ángulo. ¿Sí? Y el 2, la función inversa del seno, ¿qué es? Es la función cosecante. Entonces me queda cosecante por 2 y el resultado final me quedó 2 cosecante del ángulo es igual a 2 cosecante del ángulo. Este proceso se hizo un poco más largo porque apliqué aquí una suma de fracciones. Todo esto es algebraico, ¿sí? Todo este proceso es algebraico, ¿sí? Cuando ya llego acá, comienzo ya a tomar en cuenta la parte de funciones trigonométricas para ya ir reduciendo la expresión. Tomen en cuenta que la expresión tiene que reducirse, no ampliarse. ¿Estamos? Si a ustedes se les va ampliando, en vez de reducir, si les va saliendo un montonzote de cosas, está mal en algún proceso. La identidad tiene que reducirse, no ampliarse. ¿Estamos? Esto es muy importante que tienen que tomar ustedes en cuenta eso, ¿sí?
¿Alguna pregunta de este ejercicio? Fabi, ¿por qué del 2 coseno del ángulo saca 1 menos coseno del ángulo? En 2 coseno del ángulo, ¿en dónde estaba esa parte? Ah, esta de aquí. Ajá. Ya, es que aquí tengo el 2, 2, ¿no es cierto? Ujú. Sí, es factor común. Cuando divido 2 para 2, ¿qué me queda? 1. Menos, menos. Ya, Y el 2 coseno para 2, me sobra solo el coseno. ¿Estamos? ya. Y de ahí me salió este resultado. 1 menos coseno sobre 1 menos coseno. Ahí sí puedo simplificar. Y me quedó 2 sobre el seno del ángulo. Es igual a 2 cosecante del ángulo. Y obtengo ya el resultado final en lo que me está pidiendo como cosecante. ¿Ok? Y el último. Vamos viendo. Aquí aplica una suma de cubos. Acuérdense, la suma de cubos a que era igual el proceso en factoreo. Aquí tenemos la fórmula. Lo que hago es reemplazar. En vez de poner A, pongo seno, y en vez de poner B, pongo coseno. Reemplazo todo este dato en la fórmula y luego voy a aplicar el proceso correspondiente para ir reduciendo ya los términos semejantes. Entonces, aquí vamos tomando en cuenta que igual le agrupo, ¿no? Al seno al cuadrado y el coseno al cuadrado le agrupo y obtenemos 1. Lo mismo que hice en el ejercicio anterior, ¿sí? 1 menos seno de la coseno del ángulo, ¿no es cierto? Y aquí me quedo en el otro lado seno más coseno. Como tengo lo mismo arriba y tengo lo mismo abajo, simplifico los dos y la expresión final me queda lo que me está pidiendo en el otro lado. Entonces, aquí aplicamos una suma de cubos, aplicamos la fórmula de factoreo, reemplazamos los datos, reducimos términos semejantes. Bueno, aquí no reducimos términos semejantes, sino que la agrupamos, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado, para que me quede el 1, y luego ya llego a obtener la expresión que me está pidiendo en el numerador. En el lado derecho, perdón, porque en el numerador y en el denominador se simplifica la expresión, ¿ok? Y al final obtengo el resultado que es 1 menos seno por coseno es igual a 1 menos seno por coseno. Eso es lo que me está pidiendo que encuentre en las identidades. ¿Sí? Entonces, chicos, esos ejemplos ustedes tienen como, como una ayuda, ¿no? Para que se puedan valer también de esos ejemplos y también puedan ir desarrollando los que les pedí del deber, ¿sí? Del deber, recuerden, son los múltiplos del 4, incluyendo el número 38, porque ahí completan 10 ejercicios. Entonces van desde el 4, 8, 12, hasta el número 38 para que completen los 10 ejercicios, ¿sí? Recuerden que tienen que revisar las fórmulas de identidades trigonométricas es muy importante. Tienen que tomar en cuenta esas fórmulas para ir resolviendo este tipo de ejercicios. Tiene que la identidad, en resumen, para que le pueda quedar el mismo resultado, tiene que estar igual, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Pueden trabajar con cualquiera de los dos lados. En algunos ejercicios les pedirá que los dos lados trabajen. En otros, si ya trabaja con el izquierdo, obtiene el derecho y viceversa. ¿Sí? Esto es lo importante de las identidades trigonométricas, chicos. Entonces, por favor, siempre vayan haciendo paso a paso, minuciosamente, para que no se confundan. Si les está saliendo muy grande una operación ya extremadamente grande, es porque algún proceso está mal. Recuerden, miren, en la mayoría de los ejercicios, las identidades siempre terminan reducidas, no terminan amplificadas, ¿no es cierto? La mayoría terminan reducidos los ejercicios, terminan con respuestas cortas. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que ir simplificando, simplificando, reduciendo la expresión hasta llegar a obtener el resultado, ¿sí? Este material, igual recuerden, yo les subo como apoyo para que ustedes puedan revisar de la clase. Les estoy subiendo como link de YouTube para que puedan ustedes ver en la plataforma. Si es que necesitan tienen alguna duda, alguna cosa de lo que hemos visto hoy día, pueden revisar para que también les ayude también en los otros ejercicios. ¿Estamos? Fabi, Ujú. no caché una parte que dice que la agrupó una parte de acá al lado. En este de aquí. Ajá. Ya, verán, cuando yo tengo el seno cuadrado menos seno del coseno y más coseno cuadrado, ¿no es cierto? Voy al siguiente paso. En el siguiente paso lo que estoy haciendo es ubicándole al seno y al coseno que está al coseno que está en el extremo, le estoy ubicando junto al seno, ¿no es cierto? ¿Por Ujú. qué lo ubico junto al seno? Porque si usted se fija, seno cuadrado más coseno cuadrado, tengo igual a qué. En la identidad trigonométrica me dice que es igual a 1, ¿no es cierto? Ah, ya. Por eso les junté, para poder reemplazarle con la identidad trigonométrica. Ya. ¿Quedó claro? Ujú.
Ya, listo, chicos. Entonces no se olviden, por favor, hasta el día, que ya les dije, lunes o martes, lunes está puesto, sí. Hasta el lunes de la Martes. próxima semana tienen que, por Miércoles, favor, ¿no? subir los ejercicios, sí. ¿Hasta cuándo, Solo Fabi? lo que les pedí. Miércoles. Para la siguiente que les puse, creo que era, de esta semana está, creo que hasta el día martes, creo, ¿no? Sí, sí. Ahí Hasta el miércoles. revisar, de Allen, por ley. favor, en la Siempre nos da una parte. semana, Fabi. Ya, pues tienen toda una semana y ya les doy ejercicios de apoyo también, Isaac. Listo, Miércoles, chicos. Fabi. Entonces, Miércoles, por favor, miércoles. no se olviden, el martes hasta las 2 suben, ¿sí? Cuídense mucho. Miércoles, Tengo que miércoles cerrar porque ya también. tengo que entrar a la otra sesión. Que les vaya bien, Gracias, chicos. Fabi. Hasta Cuídense mucho. luego. Miércoles, Que Fabi. pasen bien. Hasta luego, Fabi.